30 de agosto del 2015, contra decreto expropiatorio por el cual se restituye una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México. Antonio Miguel Reyes Valdés, Dominga Villada Nicolás, Jaime Vargas González, Lucas Miguel Hernández Josefa, María Isabel Hernández García y Nicolás Ramírez González, integrantes del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, autoridad tradicional de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Armando García Salazar y Nicolás Ramírez Domínguez, primero y tercer delegados municipales de San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma, Estado de México. En ejercicio de las facultades que nos confiere la comunidad a la cual representamos con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en sus fracciones 3 y 7, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, principalmente en sus artículos 6.1 inciso A y 12 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en sus artículos 18 y 32.2, el artículo 17 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de México, principalmente en sus párrafos 4 y 5, y resultando, primero, que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio del 2015, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, expropió una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México, para destinarlos a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Segundo, que el decreto mencionado en el resultado primero del presente contradecreto menciona en el párrafo 2 de su respectivo resultando segundo lo siguiente: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en el país independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio, se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, con el objeto de realizar las consultas conforme a derecho que se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Pese a lo anterior expresado, quienes integramos el Consejo Supremo Indígena y la Delegación Municipal de San Francisco Xochicuautla, no fuimos notificados de la realización de dichas asambleas, ni participamos en ellas. Por lo tanto, la comunidad no fue consultada debidamente. Mediante procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas correspondientes, y mucho menos se otorgó el consentimiento para la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, así como tampoco se autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, a través del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, SASCAEM, a continuar con el proyecto de expropiación alguno. Tercero, que a pesar de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que la consulta se debe de celebrar de buena fe, antes de la adopción y aplicación de cualquier medida legislativa o administrativa,
cuando algún pueblo indígena se vea afectado. El decreto expropiatorio mencionado en el resultado primero reconoce en su propio resultado tercero que la superficie que se pretende expropiar ya se encontraba ocupada por el organismo público descentralizado Sascaem, previamente a la publicación de dicho decreto, demostrando que ninguno de los procedimientos realizados tuvo como finalidad obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Cuarto, que la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción han manifestado su rechazo a la realización del proyecto autopista Toluca-Naucalpan dentro de cualquiera de las 1.901.6 hectáreas reconocidas y tituladas en favor de dicha comunidad mediante la resolución presidencial el 8 de agosto de 1951 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1952 y ejecutada el 30 de mayo del mismo año. Quinto, que debido a que desde esta cosmovisión de la comunidad indígena de Otomí de San Francisco Xochicuautla existe un vínculo ancestral y sagrado con el territorio. Este resulta invaluable en términos económicos, por lo que ningún avalúo que pueda ser realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como monto de indemnización para la realización del proyecto autopista Toluca-Naucalpan es aceptable, ya que se generaría un daño irreparable e irreversible a la cultura, tradiciones y modos de vida de los habitantes de la comunidad. Sexto, que en opinión de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y La Concepción, a través de sus autoridades tradicionales denominada Consejo Supremo Indígena y de sus primero y tercer delegados municipales, se considera improcedente el decreto, por lo que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-9386 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio del 2015 y dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México el 7 de julio del 2015, rubricado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Caram. Y considerando, primero, que en el presente caso no se cumplió con los procedimientos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe establecida en los artículos 6 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales y en países independientes, 19, 32 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, que para conectar el área metropolitana del Valle de Toluca y de la Ciudad de México, actualmente existen vías de comunicación, tanto libres como de cuota, que permiten el flujo vehicular, así como el transporte de bienes y de personas entre la capital del país y la ciudad de Toluca y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Tercero, que de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas
mediante la protección más amplia. Por lo tanto, la causa de utilidad pública consiste en la construcción de carreteras y demás obras que faciliten el transporte establecida en el decreto por el cual se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-83 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción del municipio de Lerma, Estado de México. Es improcedente ya que se ven violentados los derechos colectivos de la comunidad referida en dicho decreto, a la libre determinación, a la autonomía, a la cultura, al territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, entre otros, los cuales se encuentran reconocidos fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, en países independientes y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y convencionales antes citados, hemos tenido a bien expedir el siguiente contradecreto. Primero, se reconstituye a favor de los habitantes de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción una superficie de 37-93-86 hectáreas de terrenos de agostadero de uso común por causa de violación a los derechos humanos colectivos de dicha comunidad. Segundo, se exhorta al organismo público descentralizado, sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se detengan los trabajos del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan y a que desocupen en lo inmediato el territorio objeto del presente contradecreto, en el cual pertenece a la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción. Tercero, publíquese el presente contradecreto expropiatorio por el cual se restituye territorio a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México. Dado en la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México, a 15 de julio del 2015, los integrantes del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Antonio Miguel Reyes Valdés, Dominga Villada Nicolás, Jaimes Vargas González, Lucas Miguel Hernández Josefa, María Isabel Hernández García y Nicolás Ramírez González, rubricas el primer delegado municipal de San Francisco Xochicuautla en el municipio de Lerma, Estado de México, Armando García Salazar, rúbrica del tercer delegado municipal de San Francisco Xochicuautla del municipio de Lerma, Estado de México, Nicolás Ramírez Domínguez. Es así como terminamos la lectura de este contradecreto y pues en la siguiente fase invito a cada uno de los participantes que ya pasaron con nosotros para que se lleve a cabo lo que el licenciado Antonio pide. Creemos que es algo importante para que este instrumento, que a lo mejor no tiene una validez jurídica como tal, sirva traspasando las barreras que estamos queriendo hacerlas